Hola, soy Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM, y te invito a que revisemos el boletín de noviembre, donde haremos un análisis de la coyuntura económica nacional e internacional. Respecto al análisis de la coyuntura económica nacional, partiremos analizando el crecimiento económico, donde el último dato nos informa que el último trimestre Chile tuvo un crecimiento positivo del 0,6%. Estamos ante un escenario que el último trimestre debiese seguir creciendo para generar una variación anual cercana al 0%. La estimación que tenemos en nuestra consultora es que el crecimiento va a ser negativo entre un 0,5% o un 0%. Respecto al desempleo, estamos frente a tasas del 8,9% del desempleo anual y observamos que está creciendo, aunque a partir de diciembre se verá afectado por la estacionalidad propia del verano. No obstante eso, seguimos esperando que las tasas de desempleo se mantengan o aumenten un poco, fundamentalmente a la espera de lo que hará el Banco Central en su última reunión de política monetaria, que dada las últimas cifras de inflación, esperamos que se realice una baja importante en la tasa de política monetaria. El mercado está analizando entre un 0,5 y un 0,75. Nuestra posición como consultora es que creemos que va a ser de 0,75, aunque preferiríamos que fuese una bajada aún más importante de 100 puntos base. Esto centrado fundamentalmente en que observamos una tendencia a la baja en la inflación, pero estamos observando una economía que tiene bases muy lentas de crecimiento. Necesitamos como economía y como país relanzar nuevamente esta economía, especialmente las ventas del comercio, que son las que han venido mostrando una caída importante durante los últimos 6 meses. Respecto de la coyuntura internacional, se hace siempre necesario analizar la situación de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos se está enfrentando buenas noticias, especialmente respecto a la inflación, cuando se observó que en el último mes tiene una inflación de 0%, y esto ha hecho que la inflación a 12 años baje. Esto es bastante importante porque lleva a los mercados a entender que la autoridad, es decir, la Fed, no va a subir la tasa de interés, al menos la está manteniendo, y se espera que a mitad del próximo año desarrolle una baja. Esto es muy importante, toda vez que no se va a producir un mayor freno a la economía, que era uno de los grandes temores que tenía el mercado, es decir, que la economía norteamericana entrara en una recesión importante. Esto es fundamentado en que el empleo sigue estando fuerte, la actividad económica ha estado, si bien ha estado estancada un poco en los últimos meses o no ha estado creciendo de manera importante. En la medida que disminuya la tasa de interés, se va a generar un mayor incentivo a la actividad económica, a que las empresas inviertan y a que los consumidores sigan aumentando sus niveles de consumo, generando esto un impacto positivo sobre el crecimiento económico y aún más sobre los niveles de empleo, esperando que esto no afecte de manera importante, ¿verdad?, a las presiones inflacionarias que se han observado durante los últimos 2 años. Respecto del dólar, lo que hemos observado en las últimas semanas es una caída en su precio. Esto se debe fundamentalmente a que la inflación en Estados Unidos no ha seguido creciendo. Por lo tanto, se espera que la Fed realice una baja en su política monetaria a mitad del próximo año. Esto hace que el diferencial de tasas entre la tasa nacional y la tasa internacional no aumente, por lo tanto hace que las presiones al alza del tipo de cambio vayan a la baja, por lo que debiésemos esperar que el tipo de cambio, tal como se ha ido observando, se estabilice y que siga descendiendo hacia final de año. Durante los próximos días asumirá en Argentina el presidente electo Javier Milei, lo que está generando una serie de inestabilidades en el país. Esto se centra fundamentalmente en que la política económica que ha prometido desarrollar el presidente, primero que todo se centra en la disminución de los subsidios. En segundo lugar, busca frenar el gasto público de manera importante, lo que va a afectar a una gran parte de la población que vive en base fundamentalmente a estos subsidios y a estos beneficios que les entrega el Estado. Otra noticia importante que señaló el presidente electo argentino dice relación con respecto a las inversiones y además a la privatización de empresas, lo que generaría, si es que logra desarrollar estas políticas, un aumento importante en los niveles de eficiencia y de productividad. Ahora es de esperar, primero que todo, la velocidad en la cual vaya a tomar estas decisiones y segundo, cuál va a ser la reacción de los sectores de la sociedad que se van a ver afectados. Por ejemplo, estamos observando ya algunas manifestaciones en contra de sindicatos y de algunos sectores de la sociedad.
Respecto de la coyuntura nacional es importante destacar dos hechos que han sucedido durante el último mes. El primero tiene que ver con el efecto importante, social fundamentalmente, que ha tenido los Juegos Panamericanos y los Juegos Parapanamericanos, que ha generado un impacto positivo en la sociedad, fundamentalmente debido al clima que se ha generado y al impacto que se ha observado en la ciudad con una gran cantidad de turistas y deportistas. Esperemos además que esto tenga un importante impacto en la celebración, ¿verdad?, de nuevos eventos deportivos debido a la infraestructura generada y si seguimos la línea de casos como por ejemplo Barcelona 92, debiese redundar posteriormente en un importante aumento en los éxitos deportivos. Por otro lado, una noticia negativa dice relación con la baja en el rating crediticio de Codelco. Esto se debe fundamentalmente a que las clasificadoras de riesgo entienden que Codelco está siendo más riesgosa, que tiene menores posibilidades de hacer frente a sus deudas y esto implica que la empresa pública nacional, ¿verdad?, en la medida que busque un financiamiento va a tener que optar a financiamientos un tanto más caros, lo cual evidentemente no es positivo porque va a afectar sus beneficios. Respecto de todo lo que hemos analizado, ¿verdad?, el análisis de la coyuntura nacional y la coyuntura internacional, es importante poder observar cómo se viene la economía para el mes de diciembre. Una de las cosas que debemos esperar es que se produzca una reactivación en la economía, fundamentalmente en el sector comercio, que es el que ha sido más castigado durante los últimos 6 meses. Es importante destacar que el último crecimiento que hemos observado tiene que ver fundamentalmente con el sector minero y el sector de generación eléctrica. Sectores que vienen fuertemente influenciados por la demanda internacional y por efectos internacionales. Por tanto, se hace muy necesario para la economía nacional y para observar un buen desempeño durante el año 2024 que se empiece a producir desde ya una reactivación en el sector comercio y servicios. Es por esto que esperamos que el mes de diciembre y las fiestas de final de año logren hacer despegar este sector industrial para de esta manera poder afectar fundamentalmente las cifras de desempleo para que éstas comiencen a caer, observando además y siempre teniendo en consideración que la inflación el último mes logró caer y esperamos que así lo siga haciendo durante los próximos meses, acercándose muy rápidamente al 3% que es la meta del Banco Central. Del análisis anterior, es decir, de la coyuntura nacional, de la coyuntura internacional y un poco de las proyecciones que esperamos para la economía nacional, es importante tener en claro que para las pymes esta información es fundamental, toda vez que las pymes están en un momento crucial para poder proyectar cómo se viene el año 2024. Y para el año 2024 estamos esperando un escenario que es más positivo que el que hemos vivido durante el año 2023. Por tanto, las pymes debiesen considerar estos elementos para poder desarrollar sus presupuestos, sus proyectos para el año 2024. Es decir, deben tener claridad de cómo se van a mover sus ventas, cómo le va a afectar el crecimiento económico, cuáles son las fuentes de financiamiento que tienen. Por tanto, si es que van a necesitar un mayor nivel de financiamiento, cuáles son las tasas a las cuales van a acceder. Todo esto les va a permitir fundamentalmente generar planes y estrategias para lograr los objetivos que se estén planteando para el año 2024. Respecto a la proyección del año 2024, durante el mes de diciembre vamos a desarrollar un webinar donde vamos a hacer un análisis de la coyuntura económica nacional e internacional, pero principalmente vamos a presentar cuáles son las proyecciones de la economía nacional e internacional que manejamos en nuestra consultora. Por tanto, te dejamos invitados a que te registres y a que estés presente el día del webinar donde analizaremos, insisto, las proyecciones tanto para la economía nacional como internacional para el año 2024.